El tema central, fíjense, incluso la mayoría de los periodistas se consultaban, preguntaban por la carta, la segunda carta que publicó la presidenta Cristina Fernández. Vamos a repasarla porque hay muchas definiciones, muchas declaraciones que aparecen para allí. entender lo que decía el jefe de gabinete, primero hay que saber qué es lo que dijo la presidenta. Vamos a repasar sintéticamente algunos de los puntos centrales. El título es AMIA y la denuncia del fiscal Nisman, los espías que no eran espías, los interrogantes que ahora se convierten en certezas. El suicidio, dice la presidenta, que estoy convencida no fue suicidio. Continúa la presidenta. Si entonces todo es falso, si los agentes no son agentes, Interpol en la persona de su ex jefe Ronald Noble demolió la acusación sobre las alertas rojas afirmando que lo que decía Nisman era falso, si el comercio con Irán decrece en vez de aumentar, en síntesis, la acusación de Nisman no solo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. A ver, ¿saben cómo comienza esa carta? Con una portada del Buenos Aires Herald, claro, porque incluso explicando el título, en inglés aparece Nothing New, es decir, nada nuevo. El mismo periódico Buenos Aires Herald dice, el reporte de Nisman fracasa en avivar las llamas de conspiración. Y la presidenta destaca, fracaso y conspiración, dos palabras que si hubieran utilizado esta presidenta sería objeto de las peores críticas. Fíjese lo que dice acerca del fiscal. El fiscal Nisman no sabía que los agentes de inteligencia que él denunciaba como tales no lo eran, mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Estiuso. Al fiscal Nisman no lo hacen volver solo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Cuando la periodista Sandra Russo, dice la presidenta, analiza el caso en página 12 bajo el título El truco de la confusión y afirma: quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usarán muerto. Se equivoca, dice Cristina Fernández de Kirchner. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible. A ver, al informe de Nisman le plantaron información falsa, asegura la presidenta en esta segunda carta sobre el tema AMIA y la muerte del fiscal Nisman. Claro, ¿se acuerdan, no? Los espías que no eran espías, ya fue reconfirmado por las autoridades de la Secretaría de Inteligencia. ¿Se acuerdan Bogado, uno de los supuestos espías claves que sustentaban todo el nexo para un plan de impunidad? Bueno, ese mismo señor fue denunciado en 2013-2014 y dice, estas actuaciones, dice la presidenta, tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría. ¿Y quién puso en conocimiento estos datos? El propio director general de operaciones, es decir, Antonio Horacio Estiuso, en noviembre de 2014. ¿El fiscal Nisman no conocía esta información? Se pregunta. Se pregunta también la presidenta, al igual que todos los argentinos, son muchos los interrogantes. ¿Por qué se iba a suicidar si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos la denuncia del siglo, proporcionándole datos falsos. A ver, la denuncia del fiscal Nisman no fue en sí misma la verdadera operación contra el gobierno, asegura la presidenta Cristina Fernández. Se derrumba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta, a su canciller, al secretario general de la Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado de la AMIA, asegura Cristina Fernández. ¿Por qué se iba a suicidar alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado? ¿En qué hubiera cambiado su vida?, se pregunta Cristina Fernández, si el informe no tenía sustento y el juez a cargo, como es común, corriente y sucede a diario, le dicta un téngase presente y resérvese hasta que se adjunte más prueba. Bueno, el truco de la confusión, ¿no? Sobre cómo se quería utilizar a Nisman, recordemos, dijo, lo usaron vivo, después lo necesitaban muerto. Son muchos interrogantes que se van convirtiendo en certezas, asegura la presidenta. Y recordemos que también el secretario general de la presidencia esta mañana aseguró que está convencido de que el texto de la denuncia del Alberto Nisman contra la presidenta ni siquiera la escribió el fallecido fiscal que investigaba el atentado. Como también resulta muy conveniente, dice la presidenta, que se ordenen sumarios. Y esto es importante, ¿eh? Bueno, en realidad todo es importante, pero hay datos, algunos muy puntuales. Investigaciones lo más rápidamente posible, se pregunta y afirma la presidenta de la Nación, sobre la propia custodia del fiscal Nisman. Esto es, los 10 policías federales, y se pregunta Cristina, ¿se informaron inmediatamente del descubrimiento del hecho al 911 o a sus superiores?
Esta carta, recordemos, la escribió el día de ayer, confirma entonces que ella dice: debo confesar que una rápida lectura de la denuncia publicada en el portal CIJ, el sitio informático de la Corte Suprema de Justicia, no hizo más que confirmar mis peores sospechas y encontrar respuestas a muchos de los interrogantes que planteé el día 19, este lunes, con la única carta que había escrito y que compartió con todo el pueblo. ¿Se acuerdan, no? La carta que se llamaba AMIA, otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogante. La presidenta se pregunta cómo permitieron también ingresar a un médico particular a la escena del crimen y dice: interrogantes, estos y otros que deberán ser investigados por la jueza y la fiscal de la causa. Sí, ya sé. Llegaron a mí la publicación en Twitter y Facebook de la jueza interviniente y ahí hay un párrafo justamente para la jueza que dice la presidenta: pero lo que más me inquieta es que la misma jueza que trató la causa del suicidio de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Mirsoma, quien lo denunció por pago de coimas y fue una figura clave en la venta ilegal de armas, la causa se cerró. Es la misma jueza que está interviniendo en la causa. Y Lourdes sigue suicidada, dice la presidenta de la Nación. Esta información, recuerden, la pueden encontrar fácil en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, en la página de Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tienen el texto completo de la segunda, insisto, segunda carta. Hasta ahora era una única carta. Ella insiste también en esto porque muchos hablaban de, bueno, una nueva carta. No, era la única carta que había publicado. Esta es la segunda y está a disposición de todo el pueblo argentino.